Estudiantes, buenas tardes. Vamos entonces con el video de la unidad 3. Esperamos hacerlo dentro de unos 20 minutos. En la unidad anterior no alcanzamos, salió un video de cerca de 30 minutos, así que vamos a ir avanzando. Estamos acá en la plataforma, en la unidad número 3. Vamos a hacer link en carpeta de recursos. Y esta unidad está enfocada particularmente en la nueva ley. Aquí viene lo importante. Esto es lo que va a quedar y en la medida que esta información ustedes la puedan tener lo más clara posible y lo más estudiada, les va a permitir también una mejor inserción en este nuevo servicio y en este nuevo sistema nacional de prevención de riesgo y desastres. Vamos a empezar entonces por este documento que es el informe de un informe respecto a la nueva ley. Vamos a sacar eso. Respecto a la nueva ley, que como les dije, las leyes tienen un proceso desde que se ingresan al Congreso. Esta ley se ingresó el año 2011. Tuvo dos observaciones importantes, una en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde el servicio crecía siguiendo un poco la estructura orgánica que tienen otros servicios, ¿ya? Con oficinas provinciales, regionales, con más capacidades. Asumía también, por así decirlo, centralizaba la emergencia. El servicio se hacía cargo de todas las situaciones de emergencia y de respuesta. Eso cambió, se ingresó una segunda observaciones por parte del Ejecutivo eh, en el, en el periodo actual de la administración Piñera. Estoy hablando de mediados del año 2018. Eso pasó nuevamente a votación a la Cámara de Diputados y al Senado, donde se le hicieron varias observaciones, como les decía, un proyecto del año 2011 que fue votado a finales del año 2020, se presentó y fue finalmente aprobado. Y uno de los temas que más lo atrasó, que lo vamos a mencionar ahora, es el rol de las Fuerzas Armadas en la gestión de desastres, ¿ya? Está también agregado el texto del proyecto de ley. Ahí está el texto del proyecto de ley, para quienes quieran revisarlo en detalle, ¿ya? Contempla, es un texto bastante largo, contempla algunos artículos transitorios que están relacionados a otras leyes que modifica, y uno de los más importantes es que modifica la ley constitucional orgánica de municipalidades, dejando de ser lo que es la gestión de riesgo de desastre algo voluntario sujeto al criterio del alcalde para ser parte de la normativa y de los deberes que van a tener los municipios, ¿ya? Y también involucra a estos nuevos gobiernos regionales que también existen hace poco con el cambio de la ley de gobierno de administración regional. Ley Orgánica Constitucional 1975, modificada el año 2019. Estructural. Vamos entonces al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Eso es importante aprendérselo. Sistema Nacional, SINAPRED. Servicio Nacional, SENAPRED. Coincidentemente, Nicaragua también tiene un servicio que se llama SENAPRED. México también lo tiene, pero es con C. No es de servicio, sino de consejo. La ley tiene 52 artículos y 7 artículos transitorios. Dividida primero, disposiciones generales y principios. Vamos a verlo acá. Cambian los principios, los dos principios originales del decreto 156. La ley cambia completamente el decreto 156. El decreto 156 del 2002 desaparece. Probablemente, como es un decreto, en la medida que la ley esté implementada, lo van a derogar, pero al momento todavía sigue siendo
la normativa que regula y que es vigente a nivel general. La composición de los comités para la gestión del riesgo de desastre, ya lo habíamos mencionado anteriormente. La institucionalidad en las fases de mitigación y preparación, ahí está el foco de la nueva ley, preparar y mitigar, en rigor prevenir. Funcionamiento de la institucionalidad para la respuesta y recuperación, ahí está la respuesta a la emergencia y la rehabilitación o las fases de rehabilitación. Ahí está el ex ante, ex post emergencia. El rol de la defensa nacional, que es lo que tuvo parado el proyecto en base a varias discusiones. Yo también les voy a mencionar ahí algunas precisiones personales al respecto que es importante considerarlas. El servicio, cómo se va a constituir, cuáles son los instrumentos para la gestión del riesgo de desastre. La política nacional regula un poco cuáles van a ser sus formas de conformación, cómo se va a difundir, quiénes van a ser partícipes y cuándo tiene que actualizarse. Los planes sectoriales, mapas de amenaza y mapas de riesgo, que van a ser similares a los actuales planes de desarrollo comunales, pero precisamente enfocados en lo que son identificación un poco más de tipos de riesgo. O sea, un mapa para riesgo volcánico, otro para riesgo de remoción en masa, otro para riesgo sismo, tsunami, etc. Y sistemas de alerta, monitoreo de información y comunicación. Aquí yo también voy a pasarlo súper rápido, pero es una ley que aborda temas generales del sistema, pero también tiene algunos aspectos de detalle, casi aspectos técnicos para lo que es alerta, monitoreo y sistemas de comunicaciones. Esto es importante, lo que indica acá, el punto número 2. La ley modifica la forma en que el Estado se hace cargo de la gestión de riesgo de desastre, porque a través de normas de rango legal reconoce un sistema. ¿Ya? No, actualmente solo había una norma de un rango administrativo, que era un decreto de un ministerio que creaba el decreto 156. Aquí está aprobado por el Parlamento, y las leyes tienen mucho más fuerza, las leyes mandan, prohíben o permiten. ¿Quiénes? Este sistema garantiza lo que es la GRD, la gestión de riesgo de desastre, define expresamente en su título los instrumentos y cómo se gestiona. Actualmente el decreto supremo, nuevamente un decreto, una norma de rango administrativo del Ministerio del Interior, establece que es la ONEMI el encargado de realizar todas las actividades relacionadas a la emergencia, a su vez a través de otras normas administrativas, y aquí está el decreto 156, crea un sistema nacional de protección civil. La ley no es la actualización de la ONEMI, eso es importante, ¿ya? Sino que define la gestión del riesgo de desastre que se logra a través de un sistema, que se coordina a través de los comités de gestión de riesgo de desastre y se gestiona a través de estos instrumentos, la política y el plan estratégico. Crea un servicio nacional para la prevención y respuesta, que va a ser el encargado de planificar, organizar, coordinar todas las actividades relacionadas. La ley establece una serie de definiciones que son vinculantes sobre la materia, ¿ya? Los reglamentos e instrumentos que se dicten para gestionar adecuadamente el riesgo de desastre no pueden modificar dichos conceptos. Por eso yo les mencionaba la importancia de conocer y leer y entender el glosario de términos, porque va en esta misma línea, ¿ya? El glosario fue hecho como documento, fue hecho el glosario, la nueva política 2020-2030, el Plan Estratégico Nacional y la nueva ley. Esos 4 elementos están hechos en forma simultánea, por lo tanto van unidos, ¿ya? Algunas definiciones las vamos a ver un poco más adelante. Características del sistema: está compuesto por entidades públicas y privadas con competencias relacionadas al ciclo del riesgo de desastre, ¿ya? Públicas del Estado, privadas, ONG, voluntariado, empresas, etc. Los integrantes se organizan desconcentrada y descentralizadamente, ¿ya? A nivel comuna, provincia, región, país.
El objetivo del sistema es la gestión del riesgo de desastre en forma adecuada, siguiendo una serie de normativas y compromisos que están en los acuerdos internacionales. Y incluye también normas, planes y procedimientos atingentes a la gestión de riesgo. La ley habla de reglamentos que deben dictarse en el plazo de un año. Suele ocurrir que en Chile los reglamentos no se dictan en forma inmediata, sino que incluso a veces tienen un atraso de años. Así que esperemos que eso no pase. La institucionalidad del sistema, no aparecen de nuevo los comités para la gestión del riesgo de desastre a nivel nacional, regional y comunal. Ojo que ahí no dice provincial, ¿ya? Se pierden los comités de gestión de riesgo en las provincias, que cumplen roles en las fases de prevención, comillas, mitigación y preparación, y en la fase de respuesta. El rol de la Defensa Nacional, responsable de coordinar y ejecutar dentro de un plan estratégico nacional y dentro de los planes sectoriales las funciones, planes y protocolos de operación para la participación de las Fuerzas Armadas. Esto no existía, habían algunos pilotos, sobre todo la Armada desarrolló el plan Zeus en la región de Valparaíso, que definía el plan de operación de las fuerzas militares en caso de un desastre grave y un estado de excepción constitucional. Pero esto no estaba en todas las regiones, ¿ya? Por lo tanto ahí recogen este piloto que tuvo buen resultado. El rol del jefe de Estado Mayor Conjunto, para los que están conmigo en este mismo ramo, en los ramos anteriores, perdón, el ramo que era instituciones para la emergencia, también mencionábamos al Estado Mayor, al Estado Mayor Conjunto como parte del Ministerio de Defensa Nacional, que es el que coordina operativamente el despliegue de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, en cualquiera de estos eventos o desastres, incluyendo tiempos de despliegue, capacidad operativa, qué unidades se movían, qué tipo de maquinaria podía tener, con cuántas personas, cuáles eran sus niveles de comunicación, quiénes eran sus enlaces, etc. Las Fuerzas Armadas son parte del sistema y actúan de acuerdo a sus capacidades y competencias en la fase del ciclo de riesgo. No modifica las facultades que tiene el jefe de la Defensa Nacional, que están en otras normativas, ni la declaración de estado de excepción constitucional. ¿Ya? Existe una ley aparte que se encarga de regular ese punto. Y aquí hay un tema importante. La ley también considera que las Fuerzas Armadas, si bien participan, no es su tarea principal. Por lo tanto, el Estado compensa a las Fuerzas Armadas por su actuación. Y ahí yo creo que hay un punto interesante en por qué existe una compensación si es parte de sus tareas. ¿Ya? La Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa, tiene dentro de sus protocolos o sus líneas de trabajo la respuesta o el trabajo en emergencia y desastre. Por lo tanto, considero ahí que hay un desequilibrio si lo comparamos con otros servicios, otros organismos que tienen mucho menos recursos, que no son estatales, que no jubilan a los 40 años y que el Estado no les reembolsa ni los materiales ni los elementos que usan para el trabajo en emergencia. La designación de autoridad militar, aquí habla de autoridad militar regional y autoridad militar provincial. Actualmente esto se trabaja a través de los GEDENA, jefes de las defensas nacionales para estado de excepción constitucional, como estamos ahora en la pandemia, o cuando son elecciones, ya se habla un jefe de las fuerzas regional. ¿Ya? Un poco eso queda no solo para estos eventos específicos, sino que queda definido de forma permanente. Los comités. Tenemos un comité nacional para la gestión del riesgo de desastre, esto es la fase preparación y la fase mitigación, o el ámbito preventivo. Está compuesto el Comité Nacional por niveles de ministros, ¿ya? Ahí está quién los convoca, quién hace el secretario ejecutivo, y en este caso el ministro del Interior, el que lleva la voz cantante en cuanto al trabajo que se hace.
Hacienda, Obras Públicas, Educación, Comunicaciones, Energía, Carabineros, Fuerzas Armadas, Bomberos, etc. Los comités regionales. El Comité Nacional es el que sesiona en la ONEMI, ya típico, muy conocido cuando hay terremotos, se juntan los ministros en una sala llena de pantalla, es el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo. Algunos están solo en las fases de recuperación, o sea, post-emergencia. Y algunos están antes de la emergencia. Comité regional, ¿quién participa acá? El delegado presidencial regional, ya no existe la figura del intendente, es él quien convoca al comité regional, y el director regional del servicio. En el comité nacional, la secretaría ejecutiva es el director nacional, en este caso el director nacional es el señor Toro. En el caso del comité regional, el director regional del servicio, que ya no vamos a hablar de ONEMI, vamos a hablar de Senapred. Derecho a ser oído, en la fase de mitigación y preparación, es el delegado presidencial regional. ¿Ya? Es la persona que, por así decirlo, preside, lleva, guía, lidera estos comités, ¿ya? Pudiendo también recabar información de otros organismos técnicos. Y en la fase de respuesta y recuperación, el único facultado a convocar es el delegado presidencial, ¿ya? Puede citar solo los organismos públicos o privados propuestos por la Dirección Regional de Senapred, que tienen que tener las competencias técnicas. Estas son reuniones técnicas, ya eso es importante. La participación comunitaria se da en otra fase, que es la preparación. Ahí se da la participación comunitaria. Los comités de gestión del riesgo, en su fase de preparación y mitigación, ahí se invita a la comunidad. Pero en la respuesta son los organismos técnicos, ¿ya? Ahí no está incluida la comunidad organizada, porque la comunidad organizada no tiene facultades o capacidades operativas. Uno de los elementos importantes es que acá incluye al gobernador regional, lo hablamos en el video anterior, que el gobernador regional, al presidir el gobierno regional, es también el que tiene los recursos. Los recursos para poder invertir en materias de preparación o mitigación. El director regional del servicio Senapred y los distintos CEREMI. Pueden también incorporar autoridades regionales de bomberos, carabineros y la autoridad militar designada, la autoridad militar regional. Aquí también tenemos otra novedad. En el comité provincial no se señala quiénes son los responsables de convocar. Ni siquiera está a nivel provincial. La convocatoria está al delegado regional. ¿Quiénes hacen de secretaría ejecutiva? El funcionario que asigna el director regional. Desaparece la provincia como un órgano de gestión, ¿ya? Ahí yo tengo una crítica importante a este aspecto de la ley, ya que una región, en el caso de la región de Valparaíso, en vez de trabajar con 8 provincias, va a tener que trabajar con 38 municipios. Entonces, eso es cuestionable desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista comunicacional. No es lo mismo comunicarse con 8 que con 38. Y ahí yo creo que va a ser una de los posibles nuevos críticos que tenga el nuevo servicio, ¿ya? En los comités comunales, aquí también tenemos cambios importantes respecto al decreto 156. ¿Quiénes presiden el comité comunal? El alcalde, el jefe de la unidad de gestión de riesgo en la comuna, el jefe de carabineros, el representante de los cuerpos de bomberos, ¿ya? Convoca el alcalde, secretario ejecutiva, en rigor el Senapred o el ente técnico en el nivel comunal, que es el encargado de la unidad de gestión de riesgo, que ya no es voluntaria, sino que es obligatoria, de acuerdo al cambio en la ley orgánica de municipalidades, ¿ya? Entonces acá tenemos cambios porque el alcalde puede convocar al comité comunal, puede
los entes que salen ahí o a otras instituciones para abordar temas relevantes de la gestión de riesgo de desastres, tales como SECPLAC, las Secretarías de Planificación que llevan los proyectos en las municipalidades, las unidades de desarrollo, direcciones de desarrollo comunitario, direcciones de obra, Consejo de la Sociedad Civil como ente representante de la comunidad y la Policía de Investigación. Fíjense que aparecen los consejos de la sociedad civil en las fases de mitigación y preparación, que no aparece en la provincia, que no se considera nada, ni tampoco en el nivel regional, ¿ya? Aquí aparece la participación comunitaria ya incluida en el instrumento para la gestión de riesgo. Y también podrá convocar a otras entidades o servicios públicos en las fases de respuesta o recuperación. Aquí entes a los estrictamente necesarios para abordar la emergencia. Por ejemplo, en una emergencia de un corte de agua no es necesario convocar a CONAF. Basta con convocar a instituciones que estén relacionadas al suministro de agua potable, sistemas de APR, canales, empresas, servicios básicos. Al revés, en el caso de un incendio forestal, no es necesario convocar a otras instituciones, por ejemplo, Senagiomin, que cumplen otro rol relacionado al tema volcánico, remoción en masa, pero no a un incendio forestal. Las direcciones de los comités, es escalonado, mantiene un poco lo que era el decreto 156, si se activa el comité nacional está sobre los comités regionales, si se activa el regional está sobre los provinciales, y si se activa el provincial está sobre el comunal. Ojo ahí, es muy difícil activar el comité provincial dado que casi no existe, por lo tanto tendría que un comité comunal estar activado en varias comunas y ahí recién activarse el regional para que los pueda empezar a coordinar. Funciones de los presidentes en los distintos niveles: alcalde, delegado provincial, delegado regional, ministro, dirigir el funcionamiento y las acciones necesarias para ir en ayuda a la población afectada, aplicando los protocolos de actuación, convocar y coordinar el apoyo de las empresas o entidades privadas que administren o provean servicios de utilidad pública, convocar a empresas que administren o provean servicios de utilidad pública. Yo creo que la palabra es citar, más que convocar. Uno convoca, pero puede que no sea oído, pero si uno cita, está, por así decirlo, obligado, sobre todo en aquellos servicios básicos que son esenciales y son monopólicos. Conforme a los distintos instrumentos, dar respuesta oportuna a la emergencia que se trate, informando a la población. En el decreto 156 esto correspondía al rol del gobierno interior, dar la información a la comunidad, y realizar otras funciones que sean necesarias para dar respuesta a la emergencia. En la fase de respuesta y recuperación, recién hablábamos mucho de lo que es la fase preparación y la fase de mitigación. En la fase de respuesta y recuperación, o sea, post-emergencia, debe existir un acto de constitución de este comité dictado por la autoridad, que se entiende que es el presidente del comité respectivo, comuna, provincia, región, país, quien debe dictar el decreto que declare la instalación, ¿ya? Este acto administrativo que no se consideraba en el decreto 156 tiene relevancia para que produzca el efecto que los actos administrativos que se ordenen se dicten sin esperar la total tramitación, ¿ya? Por ejemplo, una compra pública, no es necesario esperar que se tramite, sino que va a poder acelerarse si está constituido el comité en la fase de respuesta. ¿Cuáles son las obligaciones de la administración del Estado en colaboración? Tanto las autoridades, funcionarios dentro de sus competencias tienen, y habla también la ley, lo menciona, que posean equipos, maquinaria, tienen la obligación de prestar colaboración a los comités, implementar sus instrucciones y ejecutar las medidas pertinentes.
así como aquí está, la disposición de todos los recursos humanos, técnicos y maquinaria e infraestructura pertenecientes a los organismos de administración del Estado. Existen instituciones públicas que poseen recursos necesarios que por distintas razones cuesta mucho moverlos. Obras públicas, dirección de agua, Fuerzas Armadas, servicios públicos que poseen camiones, camionetas, vehículos, transporte, maquinaria, etc. La obligación de informar y asesorar al comité, los organismos que cuenten con las competencias técnicas que resulten necesarias, que además pueden ser convocados, deben informar al comité respecto a nuevas amenazas. Producto de la emergencia, esto es el enfoque multiamenaza. Un incendio forestal que se acerca a viviendas puede producir una situación sanitaria, no sé, por ejemplo, una peligrosidad industrial, producto de la cercanía de industrias que manejan explosivos u otros temas. Un incendio forestal que esté cerca de un vertedero también puede provocar un incendio subterráneo, la emanación de gases tóxicos, y ahí está el enfoque multiamenaza. Una amenaza me va llevando a la otra en la medida que van interactuando las amenazas y las vulnerabilidades. De los actos administrativos, de las decisiones del comité, en caso que falten recursos, por ejemplo, en este caso, los alcaldes que constaten la falta de recursos o capacidad, solicitará estas al delegado presidencial regional provincial o regional, de la forma más expedita y sin formalidad, en los medios que sean necesarios para enfrentarla. O sea, que es un poco el rol de los alcaldes de pedir los recursos que sean necesarios para superar el evento. El delegado regional o provincial estará a cargo de proveer dichos recursos bajo la coordinación regional o provincial si corresponda, cuando lo requiera. Aquí es importante porque habría o implica modificar el actual procedimiento de los FEMER, que son los formularios de emergencia regionales, ¿ya? Que actualmente solo están a cargo de los niveles regionales, ¿ya? En este caso implica que podrían pasar desde una comuna a una oficina regional del SENAPRED directamente sin pasar por los niveles provinciales. Los instrumentos de gestión de riesgo que hablamos, la política, los planes de gestión y los planes sectoriales, y se incorporan los mapas de amenaza. La política nacional, que ya la tocamos como instrumento que guía el quehacer del Estado, toca los siguientes temas, también ya lo habíamos mencionado: gobernanza, cultura de la prevención, preparación ante la emergencia y desastre, comprensión del riesgo y planificación sostenible, ¿ya? Siguiendo un poco lo que mencioné antes, que son las directrices del marco de Sendai, ¿ya? Que tiene estas 7 ejes, a diferencia del marco de acción de GEO, que tenía 5 ejes de trabajo. Y la auditoría o fiscalización de estos planes cada 5 años de forma obligatoria. Y los planes de gestión de riesgo, hablamos de los planes estratégicos, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, y los planes para reducción de riesgo de desastre regionales y comunales. Están en la fase preparación y mitigación, ¿ya? ¿Cómo se prepara y se planifica para reducir los riesgos? Distinto y separado de los planes de respuesta. Y aquí tenemos los planes de emergencia, que son aquellos instrumentos para responder al evento, ¿ya? Que también requieren una planificación previa, pero están ahí guardaditos hasta cuando se activa la alarma. La alarma activa la emergencia, se dicta el decreto, se constituye el comité de respuesta para la emergencia y aplica entonces el plan de emergencia con estas consideraciones de que debe ser un plan ejecutable y que permita a los alcaldes solicitar recursos. Y se mantiene, y aquí viene una novedad, se mantiene el Plan Nacional de Emergencia, ¿ya? Planes nacionales de emergencia que están en el decreto 1434 del 2017. Se suprime el decreto 156, que crea el Sistema de Protección Civil del año 2002, pero se mantiene el decreto 1434 que establece los planes nacionales de emergencia, ¿ya? Es un decreto que en general bastante nuevo, del año 2017,
y que establece estos lineamientos a nivel nacional, regional, sectorial y planes por variable de riesgo de acuerdo a una serie de formatos existentes. Vamos a ver acá a los planes de emergencia. ¿Ok? Se elimina el 156, instrumento indicativo para la gestión del riesgo de desastre. Se mantienen los planes de emergencia, o Plan Nacional de Emergencia, el decreto 1434 del 2017. Habla de los planes regionales, Plan Provincial de Emergencia. El Provincial de Emergencia lo elabora el servicio. ¿Qué servicio? Senapred, a través del funcionario que designa el director regional. Lo aprueba el comité provincial y se materializa a través de una resolución. Ya la provincia o los niveles provinciales no pueden elaborar sus propios planes. Se revisa cada 2 años. Y los planes comunales lo elabora el municipio por medio de la unidad de gestión del riesgo, previo informe técnico de la Dirección Regional del Servicio Senapred, requiere acuerdo del Comité Comunal de Gestión de Riesgo, no del Consejo, y se aprueba por decreto alcaldicio. ¿Ya? Los planes sectoriales, que lo que se elaboran en educación, salud, agricultura y cada una de las áreas de trabajo del Estado. Consideran los mapas de amenaza como instrumentos que identifican áreas expuestas al efecto directo e indirecto de una amenaza, mediante una zonificación a través de diversas metodologías. Por ejemplo, los planes reguladores ya consideran zonificaciones de riesgo. Por lo tanto, un plan de amenaza debiera recoger lo que está pasando en los distintos planes reguladores comunales e intercomunales, y ya ahí hay un levantamiento de amenaza. Si a esta capa de información de los planes comunales o planes reguladores comunales se les pone la capa informativa de, por ejemplo, mapas de riesgo de CONAF, mapas de riesgo de Senagiumín, mapas de riesgo asociados a temas ambientales, mapas de riesgo hidrológico, se va generando una serie de capas que conforman un plano, un mapa de amenaza un poco más completo, ¿ya? Son elaborados por los órganos respectivos y se incorporan a los planes de gestión de riesgo en los distintos niveles. Los mapas de riesgo son instrumentos de diagnóstico de escenarios de riesgo que relacionan un poco lo que es amenaza y vulnerabilidad, ¿ya? Donde hay más riesgo para estas distintas variables, ¿ya? Elaborados por el servicio en coordinación con los gobiernos regionales y va un poco más enfocado en lo que es el ordenamiento territorial. Otros instrumentos de gestión, ya que hay acuerdos, macros, compromisos, el tema de la plataforma, etcétera, también son revisados por este Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre. Mantiene el sistema de alerta temprana, que es una creación propia de ONEMI ante el 2010 y que ya a esta altura está en todas las regiones del país. Reconoce la ley a las unidades, a los centros de alerta temprana, incluso deja la posibilidad de que haya más de uno en una región, deben estar consagrados en los distintos planes, tienen procedimiento y también asegura que cuenten con personal. Actualmente no todos los centros de alerta temprana tienen la disponibilidad de personal necesaria en base a contratos, responsabilidad administrativa, etc. Por ejemplo, un centro de alerta temprana puede evacuar una región, una zona costera entera de una región. Si esto pasa un sábado a las 3 de la mañana, ¿quién es la persona que va a activar esa alarma? Tiene que tener capacidad de responsabilidad administrativa, capacitaciones, una serie de elementos. Por lo tanto, es súper importante que la persona que va a apretar ese botón rojo a nivel nacional, costero, regional, etcétera, no solo tenga las herramientas, sino que sea parte de un sistema, tenga reemplazo, horas extra, etcétera, etcétera, una serie de aspectos técnicos para que pueda operar. En cuanto al tema de personal, el nuevo servicio, el Senapred, no contempla un incremento personal, ¿ya? El traspaso de los funcionarios actuales de ONEMI y hasta ahí llega. Organismos técnicos de monitoreo, la ley va a definir
Actualmente esto ya está definido, pero solo por un decreto interno de ONEMI. ¿Quiénes son? Estos son los organismos técnicos, los que van a proveer información técnica al Estado. La DMC, CHOA, SENAGEOMIN, CONAF, Centro Sismológico Nacional, Dirección General de Agua, que opera embalses y monitoreo de acuíferos, Dirección de Obra Hidráulica, bomberos a través del Sistema Nacional de Operaciones y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Ya? Y también regula un poco cuál es la normativa que va a regular a estos informes técnicos, cuáles son los criterios que regulan a estos informes técnicos. Sistema Nacional de Comunicaciones, la ley deja escrito por una norma más amplia un decreto que existía del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que generaba espacios en los sistemas o el espectro radioeléctrico para que se mantuvieran frecuencias habilitadas para los organismos de emergencia. Esto es importante porque el espectro radioeléctrico está lleno, que son, ahí están las señales celulares, las señales de radio FM, las señales de telefonía, las señales de satelitales, de televisión, etc. Deja un espacio dentro del espectro radioeléctrico para las comunicaciones en los distintos modos, radial, telefónico, etcétera, satelital al sistema de emergencia. Perímetro de seguridad, algo que no estaba en el decreto 156, pero ya se hacía, basado un poco en recuerden que el Código del Trabajo establece la facultad de los trabajadores de evacuar en el caso de una emergencia, no recuerdo exactamente el artículo, si la autoridad competente así lo disponía. Y en la ley orgánica de gobierno, administración regional, daba algunas facultades a los intendentes y gobernadores antiguos de instruir en la evacuación de algunos puntos. El texto era un poco vago, pero eso queda recogido en la nueva ley y permite que se definan perímetros de seguridad para autorizar el ingreso y salida de la población. ¿Ya? Recuerdo lo que pasó en la erupción del volcán Chaitén, por ahí por el 2007-2009, donde había que evacuar el pueblo de Chaitén y la gente no quería salir y no había cómo obligar a esa gente a salir, sino que tuvieron que presentar un documento en la Corte de Apelaciones para que autorizara. Ya esto queda atajado y definido con este concepto. Sistemas de información, ya está un poco basado en todo lo que es la transparencia de los servicios públicos, ¿ya? No me voy a detener en eso. Volvemos a hablar del servicio, funciones, alcance, reemplaza la ONEMI, me basta con que se entienda eso. Asesora, coordina, organiza, planifica, supervisa y desarrolla actividades, ¿ya? Se cambia en lo formal la función de coordinación del sistema de ONEMI, del sistema de protección civil que tenía ONEMI. ONEMI era un servicio coordinador. Ahora es un servicio que asesora, coordina, sí, por supuesto. Coordinar, establecer mandos, roles y funciones. ¿Quién va a hacer, para dónde, qué cosa? Planificación, ¿ya? Generar proyectos, generar lineamientos de trabajo, generar criterios responsables, mandos, objetivos. Acá están las nuevas funciones de ONEMI, del nuevo servicio, SENAPRED. Planificar y supervisar, ¿ya? La función de coordinación o de planificación se puede ver cumplida con los instrumentos, ¿ya? Funciones específicas del nuevo servicio, ahí están definidas. No me voy a detener ahí, ya está relacionado a las compras, la constitución de los comités, la elaboración de los planes, realización de informes técnicos, los mapas de riesgo, etc. La dirección nacional, que va a ser el jefe superior del servicio, más el director regional, cuáles van a ser sus
sus derechos, sus deberes, mejor, sus funciones, el programa de gestión de riesgo de desastre, el artículo 41 de la ley, crea en el presupuesto un programa para financiar los instrumentos de gestión de riesgo de desastre, fondos que serán asignados mediante resolución o convenio, y la institución responsable. Esto es importante porque hasta el momento esto no existía. No había un financiamiento para la creación de los planes de gestión de riesgo. Queda un poco a verlo tú cómo hacerlo, y cada municipalidad podía desarrollarlo en mayor o menor forma, lo mismo a nivel regional o provincial. Esto es importante porque existen instrumentos de planificación, los planes de desarrollo comunal, PLADECO, los planes de desarrollo de cultura, PLADECU, los planes de participación ciudadana, los planes de desarrollo turístico. Por lo tanto, se incorpora aquí esta nueva facultad de entregar recursos para la elaboración de los planes. Y bueno, vamos a algunos temas relacionados a los artículos transitorios, ¿ya? Para el traspaso de la ONEMI a ser SENAPRED. Los reglamentos. La ley habla de reglamentos a dictarse tanto para la constitución de los comités de gestión de riesgo como para los comités de respuesta, ¿ya? Y habla de un plazo de 1 año desde que la ley sea publicada. La ley fue promulgada hace poquitos días, probablemente va a ser promulgada dentro del mes de agosto, así que ahí se inicia el plazo de 1 año para la existencia de los reglamentos. Como les comenté, suele suceder en Chile que se publican las leyes sin reglamento. Y a veces pasan más del plazo estipulado y el reglamento no está. Ya estamos finalizando. Si los instrumentos de gestión no estuvieran vigentes, tienen un plazo de 2 años. En este caso habla de la política y la política y el plan estratégico, que son nuevos, están aprobados en 2021, marzo y abril del 2021, así que están dentro de su vigencia. Bueno, y aquí está un poco las observaciones, ¿ya? Esto es importante que lo entiendan, probablemente también va a ser pregunta de examen, las diferencias que hay entre la antigua ley y la nueva ley, ¿ya? Particularmente en los niveles regionales y comunales, ¿ya? Ahí es lo que me interesa dejarlo claro, que uno, ahí donde está la pega, ahí es donde se van a necesitar profesionales, ahí es donde va a haber mucha discusión, y ahí es también donde se abren oportunidades laborales. Ahí está el decreto 1434, que es el Plan Nacional de Emergencia, ya lo vimos. El informe de la ley, que es lo que estábamos revisando. El proyecto de ley, ya aquí una pequeña presentación, la verdad es bastante básica, que habla de cómo se conforma este nuevo servicio, ¿ya? Y el texto de la ley, para quienes quieran excavar un poco más y buscar información. No sé si se está viendo bien. Vamos a revisar. Ya, pero no me está dejando compartirlo. Pero bueno. Eso en definitiva, ya para ir terminando el tercer video, el nuevo servicio, la ley está promulgada, se va a publicar en el diario oficial, se inicia el plazo de 1 año para tener los reglamentos aprobados, el traspaso formalmente del nuevo servicio y
Probablemente el decreto que regule su implementación va a ser el cambio entre el 156 del 2002, que es el instructivo nacional, y la nueva ley, con esta diversidad de funciones. Lo que me interesa, estudiantes, es enfocarse en los cambios en la región, los niveles regionales, y los cambios en los niveles comunales. ¿Ya? Cualquier duda, ahí está también mi correo electrónico para que me puedan enviar dudas o consultas, y se les recuerda también mantener las fechas de las evaluaciones. ¿Ya? Las evaluaciones vamos a mantener el mismo formato, un Word con 7 preguntas abiertas para desarrollar todos estos temas. ¿Ya? Eso, y que tengan un muy buen desarrollo de este curso, un curso muy importante, sobre todo para la carrera que ustedes quisieron tomar, que tiene todos estos cambios que están implementándose.